El diablo de los rodeos de Monterrey. Circula en los bares y centros nocturnos de Nuevo León una leyenda urbana que es digna de presentarla en cualquier medio. Y es que tiene que ver ni más ni menos con la aparición del diablo en esos lugares de diversión. Se menciona incluso un rodeo muy famoso de Guadalupe, Nuevo León, como el lugar donde ocurrieron los hechos. Pero en lo personal opino que es una mera estrategia para darle publicidad a este lugar. Pues de haber ocurrido ahí, el lugar tendría sus puertas cerradas, como sucedió con el Casino del Diablo en Sonora. La leyenda trata sobre un hombre joven que llega al rodeo a divertirse. Nadie lo conoce. Primera vez que aparece en ese lugar, pero al ser muy apuesto, logra hacerse con facilidad de la compañía de dos chicas guapas. Este forastero tiene mucho dinero y les invita a tragos, así que ellas no se le separan ni un momento. Las chicas comienzan a bailar con él y los demás clientes varones lo miran con cierta envidia. En este rodeo, como en todos aquellos que presumen de tener prestigio, hay un toro mecánico, en el cual los clientes demuestran sus habilidades para domar a la bestia. Las chicas alientan a este hombre para que suba al simulador y pruebe suerte, ya que todos los que lo intentaron fueron derribados con facilidad. El joven apuesto acepta y sube al toro mecánico. Este comienza a moverse lento, y conforme pasan los minutos va tomando mayor fuerza. A pesar de los movimientos bruscos, él permanece firme, y ante la sorpresa de los presentes, ven en el momento en que una de sus botas vaqueras sale disparada por los aires y queda al descubierto su pie, que tiene una pezuña como la de un cerdo. El miedo comenzó a apoderarse de los presentes y comenzaron a gritar: ¡Es el diablo! ¡Es el diablo! El joven apuesto, al sentirse descubierto, saltó del toro mecánico y comenzó a golpear a los que estaban a su alrededor. También destruyó mesas y sillas que habían en el rodeo y escapó. Nunca más se le volvió a ver. Esa es la leyenda que se cuenta del diablo en el rodeo de Nuevo León. El fantasma de la monja. El amor puede traer no solo alegría, también terribles calamidades, como sucedió a mediados del siglo XVI a doña María de Ávila, una joven bonita y rica, quien tuvo la mala fortuna de enamorarse de un humilde mestizo, que solamente quería casarse con ella, no por amor, sino para conseguir dinero y posición. Los hermanos de la joven, al enterarse de quién era el objeto de los suspiros de su bella hermana, le prohibieron que cruzara palabra con el mestizo, y a este fueron a verlo a la casucha en donde moraba. Cuando llegaron, el hombre les salió al paso, y muy valiente les dijo que él se quería casar con doña María, porque la quería, y que no estaba dispuesto a renunciar a ella. Sin embargo, los hermanos, advirtiendo una chispa de codicia en los ojos del hombre, le ofrecieron una cantidad superior a la que él había imaginado recibiría al desposar a la joven, por lo que, mostrando su ambición sin disimulo, aceptó de inmediato el oro y desapareció para siempre de sus vidas. Lo hizo sin decir ni siquiera adiós a la enamorada muchacha, quien se deshacía en llanto al no saber nada de su amado. Los hermanos, que no eran precisamente comprensivos y cariñosos, fastidiados por el dolor que mostraba su hermana todo el tiempo, decidieron enviarla a un convento. Una vez ahí, pese a los rezos y ruegos de las monjas, doña María insistía en que se quería morir y solo rezaba por el bienestar de quien creía que la amaba. Presa de locos desvaríos, la muchacha buscaba al ingrato por todos los rincones del convento de la Encarnación, calle de Luis González Obregón, sin resultado alguno, hasta que, desesperada y enloquecida, acabó con su vida ahorcándose en un árbol de la huerta del convento. Fueron las monjas quienes bajaron el disminuido cuerpo de la muchacha y quienes se encargaron de darle cristiana sepultura, pues sus hermanos, avergonzados de que doña María se hubiera quitado la vida, no quisieron saber nada al respecto. Meses después empezó a aparecer el espíritu de la ahorcada en el convento, aterrorizando a todas las hermanas, quienes lo mismo veían su desfigurado rostro en las paredes de sus claustros que en el agua de la fuente o en el coro. Así pasó el tiempo, y poco a poco, después de mandar decir infinidad de misas por el descanso de su atormentada alma, dejó de aparecerse. Todos creyeron que ya finalmente había alcanzado la luz del Señor,
Pero tiempo después se supo que el que había sido su amor y la había dejado por dinero, también había fallecido ahorcado en un árbol de una plaza pública en un barrio desconocido de la provincia de Culiacán. Nadie hubiera sospechado absolutamente nada, ni lo hubiera relacionado con el fantasma de la monja ahorcada, de no haber sido porque el infeliz colgaba del lazo característico del hábito que vestía doña María. El hombre en el bosque. Cuando era pequeña, esta chica a la que le ocurrió la historia y su hermano, 2 años menor, solían quedarse solos en su casona familiar mientras sus padres trabajaban. Vivían en el campo, en una casa grande. Uno de esos días, decidieron salir a jugar fuera y terminaron paseando por el bosque, al norte del pueblo donde vivían. Un día, ambos niños vieron a un hombre sentado en una piedra. En lugar de tener miedo, la curiosidad les hizo acercarse. Aquel hombre era un anciano que vestía una túnica larga y blanca, igual que su larga barba que le llegaba hasta el pecho. El hombre les vio y les hizo un ademán para que se acercaran. Los niños, confiados, se acercaron al extraño y curiosamente se sintieron muy a gusto desde el primer momento, como si transmitiera su propia paz. Sin hablar, el anciano con pinta de profeta alzó las manos y con gesto de preocupación las posó sobre la frente del pequeño, el hermano menor, que en ese momento tenía 6 años. Cerró los ojos y murmuró algo que ninguno de los 2 niños pudo entender. Después se alejó de los niños y desapareció en el bosque. Al día siguiente, aquel hombre fue encontrado muerto por causas naturales bajo un árbol. La casa de campo. Mi prima me contó cierta vez que en la casa donde ella vivía pasaban cosas malas, que ella presentía que ahí había algo muy malo. Igual mi tía, que decía que desde que llegó a vivir ahí se sentía intranquila y se enfermaba seguido, que en las noches escuchaba ruidos como rasguños en la pared. Los perros aullaban hasta morir y a veces, cuando mi tía salía a ver qué pasaba, veía la figura oscura de un hombre bajo el zapotal de esa casa. Los perros aullaban al contemplar esa figura y se retorcían en aullidos de terror. Un día decidimos mi abuela, mi hermana y yo ir de día de campo a la casa de mi prima. Cuando llegamos, el lugar era muy bonito. Cerca había un riachuelo, mucha vegetación. Desde el momento en que llegué me sentí intranquila. No sé, como que había algo en el ambiente que no me gustaba nada. Lo raro era la sensación que ocurría en pleno día, como a la 1 de la tarde, y se sentía mucho miedo, una sensación de pesadez. Recuerdo que jugábamos con las Barbies en los lavaderos bajo una covacha. Entonces, mi prima y hermana salieron a traer algo y me quedé sola. Empecé a sentir un miedo indescriptible. Nunca había sentido algo así. Presentía que algo o alguien estaba detrás de mí mirándome. Entonces salí precipitadamente con el corazón en un vilo. Sentí que si permanecía 1 minuto más ahí, sola con eso, atrás de mí, iba a haber algo que haría que me muriera de terror. A la semana, mi prima y mi tía abandonaron la casa, porque les contaron que ahí otras personas veían al diablo. Veían como que había un incendio, escuchaban gritos y muchas cosas más. Y alguien más le dijo que los antiguos dueños de esa casa igual salieron huyendo de algo que los atormentaba todos los días, día y noche. No sé a ciencia cierta qué sucedió en ese lugar, que hasta la fecha sigue inhabitable. La mujer fantasma de los electricistas. Relatos de horror para una noche de lluvia. Uno de mis vecinos rentó su terreno de varios metros a una compañía de electricistas. Este lugar no estaba techado, tampoco tenía algo construido. Solo era el terreno sin pavimento. Fue usado como bodega,
pues ahí guardaban los transformadores, cables e incluso las grúas que ellos emplean para cambiar los postes. Estamos hablando de un terreno bastante grande. Después, y ya que improvisaron unos cuartos, se quedaban a dormir. Esto no fue de nuestro agrado, ya que todos los fines de semana se alcoholizaban y cantaban a todo pulmón, sin importarles que fueran las 2 o 3 de la madrugada. Más adelante llevaban a sus novias, y para ellos era pura diversión, hasta que una noche sucedió algo extraordinario. Uno de los jóvenes se apartó del grupo para salir a orinar. Cuando estaba por regresar con los demás, vio que estaba delante de él una mujer vestida de blanco con la cabeza agachada. Tenía el cabello largo y le cubría el rostro. «¿Y tú quién eres? ¿Con quién vienes?», le preguntó al tenerla de frente, pero no obtuvo respuesta. Se acercó a ella y se le hizo fácil descubrirle el rostro. Al hacer esto, vio que la mujer tenía una cara demoníaca. El joven quedó paralizado del miedo. La mujer aprovechó ese instante y se le abalanzó para atraparlo y llevarlo al suelo, donde comenzó a golpearlo en la cara. Él gritó desesperado pidiendo auxilio. Sus amigos salieron a la brevedad alarmados al escucharlo. Cuando llegaron con él, lo vieron en el suelo llorando de miedo y gritando que se la quitaran de encima. «¿A quién?», le preguntaban sus amigos, ya que la mujer había desaparecido. Él les contó lo que había pasado, y le creyeron porque tenía el rostro arañado, así como el cuello y el pecho, además que le había ganado en los pantalones el susto. Esa fue la última noche que estos electricistas se quedaron a dormir en este lugar, pues decidieron retirarse de inmediato ante el temor de que se les apareciera la mujer fantasma que había atacado a su amigo. Lo interesante de este caso es que hay más testigos de este espectro. Resulta que una vecina, al enterarse de esta historia, tuvo curiosidad por saber si era verdad, sobre todo porque el terreno donde ocurrieron estos hechos lo puede ver con solo asomarse por una de las ventanas de su segundo piso. Una madrugada, ella escuchó que los perros ladraban de forma distinta, no como cuando te avisan que alguien ha pasado enfrente de tu casa. Incluso percibió un lamento. De inmediato se levantó de su cama y se asomó por la ventana, al igual que su hija adolescente que se había despertado al escuchar esto. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que delante de ellas, a escasos metros, estaba la mujer cubriéndole el rostro? Lo que más le dio horror fue ver que ella no tenía pies, sino que flotaba. Rápidamente madre e hija corrieron a sus respectivos cuartos y se encerraron. El lamento que escuchó mi vecina, otras personas también lo han oído, incluso lo tengo grabado. Aquella ocasión eran casi las 3 de la madrugada, y al escuchar que los perros ladraban de una forma lastimera, encendí mi celular para registrar el sonido. En el audio se escucha el lamento de una mujer. La niña fantasma que busca a su muñeca en Monterrey. En el centro de Monterrey hay una casa que data de 1930, es de 3 pisos, y en sus años de gloria, en la terraza tenían una piscina, la cual fue clausurada porque en ella falleció una niña de 7 años de edad. Su deceso fue accidental, mientras su madre dormía porque tenía un fuerte dolor de cabeza. Ella se encontraba jugando con una pelota cerca de la alberca, y desgraciadamente tropezó con una manguera y cayó al agua. Cuando la madre encontró el cuerpo sin vida de su hija, por poco pierde la razón. Los padres de la niña decidieron poner en venta la casa, pues cada habitación y rincón del inmueble les recordaba a su pequeña hijita. En lo que salía un comprador, ellos se marcharon a otro lugar. Pasaron varios años hasta que un empresario de Monterrey compró la casa para poner en ella una agencia de publicidad, algo novedoso para la época. Una de las primeras cosas que hizo el nuevo dueño fue clausurar la piscina, y no para prevenir que se repitiera la tragedia, sino porque no la requería. Además ocupaba mucho espacio. Los fenómenos paranormales empezaron a ocurrir al poco tiempo de que esta casa fuera remodelada y haber abierto sus puertas al público como agencia de publicidad. Durante la madrugada se escuchaba la risa de una niña, y esto desconcertaba al vigilante, pues recorría los 3 pisos de la casa y no encontraba a nadie. Después ya no solo se oía la risa y sus pasos por las escaleras, sino hasta la veían.
llevándose el susto de sus vidas, pues la niña llevaba su uniforme escolar pero con el rostro de calavera. Las apariciones de la niña continuaron y prácticamente todos los veladores que llegaban a trabajar a este lugar la vieron, lo cual provocaba que estos renunciaran ante el temor de que se les apareciera de nuevo. ¿En dónde está mi muñeca?, es la pregunta que a todos les hacía y que sigue haciendo, pues como en todas las historias de fantasmas, estos seres se pueden ausentar por un tiempo, pero siempre regresan, debido a que sus almas nunca logran descansar en paz. La pasajera. ¿Quién sabe si sea cierto que los espectros, con tal de reinstalarse en el mundo de los vivos, tienden a usar transportes impropios de ellos? Lo que sé es lo que sucedió a un padre y su hijo, que hace un par de años fueron a presentar sus respetos a los deudos de un personaje recién enterrado. Al salir del cementerio, abordaron su auto, un chico. La pasajera. ¿Quién sabe si sea cierto que los espectros, con tal de reinstalarse en el mundo de los vivos, tienden a usar transportes impropios de ellos? Lo que sé es lo que sucedió a un padre y a su hijo, que hace un par de años fueron a presentar sus respetos a los deudos de un personaje recién enterrado. Al salir del cementerio abordaron su auto, un compacto, y al hacer un alto para el que de la entrada los dejara pasar, vieron por un instante a una mujer de edad vestida con recato y llevando amplios lentes oscuros que le suprimían los ojos, de pie junto al vehículo, sonriendo. En cuanto salieron a la calle, el hijo, que era el conductor, dio un respingo al oír a su padre gritarle que acelerara, porque se había metido. El hijo miró instintivamente por el retrovisor y, en efecto, halló a la vieja sentada en el centro del asiento trasero, absolutamente inmóvil, pese a los tumbos que daba el auto. El padre estaba fuera de sí, pegaba de gritos, manoteaba, exclamaba oraciones e intentaba no mirar hacia atrás, pero al final se sobrepuso al miedo, giró el cuerpo y en vano intentó quitarle los anteojos a la pasajera. Su testimonio es que parecía que tocaba una escultura de hielo, a lo que solo podrían quitársele partes si se usaban martillo y cincel. Dado el fracaso, el señor ordenó al hijo que se detuviera junto a una patrulla que casualmente estaba orillada. Ambos salieron atropelladamente y también atropelladamente rogaron a los uniformados que revisaran el vehículo, porque alguien se había subido. Los hombres ojearon con desgano el pequeño auto, encogieron los hombros y anunciaron que no había anomalías. Mientras padre e hijo se tranquilizaban, los patrulleros se fueron entre risas. Había una parroquia a 2 cuadras. El hijo corrió a ella, tomó agua bendita en un envase y volvió precipitadamente. El padre ya estaba sosegado y se calmó aún más cuando salpicaron de agua bendita no solo el asiento trasero, sino todo el interior del auto, cajuela y motor incluidos. Siguieron su camino en paz. Hasta la fecha no han vuelto a acercarse a este cementerio o a ninguno otro. La venganza después de la muerte. En 1933 enterraron a una bella joven de solo 20 años llamada Carmen. La joven, según decían, había fallecido en extrañas circunstancias. No se conocía el motivo de su fallecimiento, pero del pueblo se decía que había sido su propia hermana mayor, Ángela, la que le había quitado la vida. Ángela era todo lo contrario a Carmen. Tenía un carácter totalmente distinto, antipático, y además no era bella como Carmen. Era evidente la constante envidia que sentía Ángela por su hermana, así que el rumor parecía un hecho más que probable, que ella le había quitado la vida. Y ocurrió que desde el fallecimiento de Carmen, Ángela no volvió a descansar. Se cuenta que el espíritu de Carmen la persiguió implacable en todo momento del día y de la noche, acosándola con aire vengativo, recriminándole su fatal acto, el asesinato del que había sido víctima por su propia hermana.
Al parecer, Ángela era la única que podía oír a su hermana, la sentía en su propia cabeza y cada palabra pronunciada por el espíritu le retumbaba en el cerebro, produciéndole más ansiedad y pánico. Desesperada por aquel tormento, Ángela enloqueció y se ahorcó en un árbol a los 10 meses de enterrar a su hermana. Los relojes. En un viaje a la costa, a la que ya estaban casi llegando, un matrimonio sufrió un avistamiento del que no fueron realmente conscientes. Era aún de día, y solo recordaban el sonido estridente de la radio y las luces que se acercaban hacia ellos cegándolos. Nada más. No recordaban nada más. Al despertar, vieron que estaban en la cuneta, con el coche en marcha y en estado de semisueño. Despertaron y siguieron su camino, mientras se preguntaban qué había ocurrido. «¿Qué hora es?», preguntó el marido mirando su reloj. «Las 5», contestó su mujer. «Pero está parado. No puedo asegurártelo». El hombre se dio cuenta de que su hora coincidía con el reloj de la mujer, pero le extrañaba algo. La tarde estaba acabándose, se notaba en el cielo. Llegaron a los pocos minutos a la costa, y lo primero que hizo el hombre fue entrar en una relojería. Todos los relojes marcaban las 5 de la tarde, y como el suyo y el de su esposa, todos estaban parados. El dueño iba de un lugar a otro, poniéndolos en marcha, dándoles cuerda, mirando las pilas. El hombre se presentó y le confesó lo que le tenía preocupado, a lo que el dueño de la relojería contestó: «Hoy ha ocurrido algo extraño. Todos los relojes de la tienda se han parado a las 5 de la tarde. ¿Habrá sido por alguna nave extraterrestre que pasó por ahí? Tal vez». Seres infernales en mi casa. Yo viví 7 años en una casa pequeña. Los 6 primeros los pasé muy bien, pero en febrero del 7º año empecé a oír voces dentro de mi cabeza y pensé que me estaba volviendo loco. No podía ni dormir y sentía muchas veces, cuando estaba tumbado en el sofá o la cama, como si estuvieran levantándome. Incluso una noche me vi cómo me elevaba mientras dormía. Veía mi cuerpo en la cama y a su lado una mujer con el pelo largo, vestida de negro. Otra noche salían de un lado de mi cama como unas manchas negras que se agarraban a mi cuello y no me dejaban respirar. Me despertaba asfixiado. Esto de las manchas me pasó varias noches, hasta que en una de ellas aparecieron otra vez las manchas y la mujer. En esta ocasión ella me dijo: «Tú puedes». Entonces salí de mi cuerpo y deshice la mancha. Otra noche salieron varias manchas, pero yo salí de mi cuerpo y las deshice. Un día, sentado viendo la televisión, vi 3 rostros de personas en la pared. Y de pronto se me vino a la cabeza el siguiente pensamiento: van a morir 3. Yo le pedí a Dios que terminara con las voces de mi cabeza, porque no podía ni dormir. No sabía el Padre Nuestro, pero se me venía a la cabeza que tenía que rezarlo. Al día siguiente, en la caja de herramientas de mi padre, apareció un Padre Nuestro escrito en un papel y a máquina. Mi padre hacía 5 años que había muerto, pero estaba escrito como con máquina de escribir. Al 8º año nos mudamos de casa y la casualidad hizo que la otra vivienda fuera también el número 7. En la antigua casa se mudaron 3 personas mayores. Fue entonces cuando recordé lo que vi en la pared, eso de van a morir 3. En la nueva casa sentí una noche cómo me daban palmadas en el cuerpo, haciéndome despertar. A veces siento brisas frías, con todas las puertas cerradas, o que me tocan el pelo. También voces metalizadas saludándome. Tuve problemas con unos vecinos en esta casa. No nos llevábamos bien, y una noche le pregunté a Dios qué era esto que me pasaba. No sé si era un sueño u otra cosa, pero me vi tumbado en la cama.
y encima de mí un ángel de rodillas, con un cáliz en la mano del que salía una luz muy bonita, y varias mujeres a mi alrededor que decían que eran mis amigos. El ángel no dejaba pasar una mancha negra que me quería atrapar, y me decía que no me preocupara. Al día siguiente me enteré que mis vecinos se mudaban de casa. Una vez en sueños soñé que mi perro moría desangrado, y una persona que salía de improviso en el sueño me dijo que no me preocupara, que la sangre no era mía. Al día siguiente murió mi perro de un vómito de sangre. Murió desangrado el pobrecito. Me han pasado muchas cosas que aquí no he escrito. No sé por qué ocurren, pero deben de estar seguros que lo que les conté es real. Viaje sin conciencia. En los años 70, un par de amigas viajaban por la vieja carretera de Ademuz en dirección a La Eliana, un pueblecito entonces pequeño con mucho terreno de chalets para veraneantes. Ahí, una de ellas tenía una casa y era donde se dirigían. Era por la tarde y conducían con tranquilidad cuando el coche comenzó a hacer cosas raras. La radio se encendió de pronto y una brillante luz blanca se puso sobre ellas. Perdieron el conocimiento ambas, o al menos aseguraron no recordar absolutamente nada. Al despertar, estaban en el chalet, dentro del coche. Salieron aturdidas de él sin recordar cómo habían llegado hasta ahí. Y al salir, comprobaron que el coche estaba como loco. El limpiaparabrisas estaba en marcha. Las intermitentes se encendían y apagaban. Jamás supieron lo que pasó y cuánto tiempo duró aquello. Tan solo podían recordar que salieron a mitad de tarde y que cuando despertaron era de noche y habían llegado a la casa. ¿Abducidas? Posiblemente. Visiones y premoniciones. Esta historia la vivieron Mari y su hija Elena, de 26 años. La hija vivía en un edificio de apartamentos al otro lado de la calle donde vivía la madre. Una noche, Elena dormía profundamente cuando se despertó al escuchar fuertes voces. Era su madre que gritaba: «Elena, ¿estás ahí? ¡Déjame entrar!». Elena se dirigió a la puerta y al abrir se encontró con su madre nerviosa. Mari quería saber por qué Elena había llamado a su puerta unos minutos antes. Elena miró a su madre estupefacta. Ella no había ido a casa de su madre, no había llamado a su puerta. Es más, se había acostado a las 11 de la noche y no despertó hasta ese momento. Mari, alarmada, le dijo que aquello no era posible, porque ella le había visto y había hablado con ella. Es más, según Mari, Elena le dijo que fuera inmediatamente a su casa sin hacer preguntas. Entonces, un estruendo las dejó atónitas, y madre e hija corrieron para asomarse por la ventana, en la acera de enfrente. Había un escape de gas que había provocado una explosión en el edificio donde vivía Mari. Nosotros íbamos mucho a Chalmita cada año. En una ocasión venía un joven caminando cerca de nosotros y fue el que nos narró esto. Dice él que venía caminando y vio a una viejecita que venía con un costalito de tela. Uh-huh. Y venía cargando y que se apiadó él de ella y le dijo: «Señora», dice, «¿qué tanto quiere? Yo le ayudo con su costal». Dice: «Ay, mijito», dice, «mira, vengo muy cansada». Dice, dice, ¿y para dónde va? Dice: «es que necesito llevar este costalito a donde está el atrio de la iglesia». Y dice: «mire, vamos a hacer una cosa. Yo le llevo el costalito, la espero en el atrio de la iglesia y usted se viene caminando despacito». Ya era una viejecita. Uh-huh. Dice: «ay, mijito, por favor, ¿me harías ese favor?». Dice: «sí». Dice el muchacho que llegó a la iglesia, puso el costalito ahí y se quedó a esperar a la viejecita.
Y pasó una hora, pasó otra hora, y el sacerdote, pues veía al muchacho nada más sentado, ya no había feligreses ni nada, y que le dice, oye hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué esperas? Dice, fíjese padre que me encontré una viejecita que me traía el costalito aquí. Dice, me dijo que lo necesitaba poner exactamente en el atrio de la iglesia. Dice, la estoy esperando. Dice, ay, mijo. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a traer agua bendita y tú vas a abrir el costalito. Dice, pero ¿y la viejecita? Dice, no va a venir. Y que le dijo el muchacho, ay, pero ¿cómo voy a abrir, padre, el costalito si la viejecita no viene? Dice, no va a venir, vas a ver. Uh-huh. Dice que salió el padre y bendijo el costal. Dice, ahora ábrelo. Dice, el muchacho abre, dice, y tal fue la impresión, era la osamenta de la viejecita. Uh-huh. Que porque la narración del sacerdote fue que ella había prometido una manda y no le dio tiempo de cumplir. Y por eso lo que venía cargando eran sus huesos. Pero la viejecita ya era muerta. Y en eso ya le vio al padre y dice, ¿ya viste, hijo? Dice, pero son puros huesos, padre. Dice, son los huesitos de la viejita que venía a pagar su manda. Dice, y vas a ver. Después dice, se hicieron así, como polvo. Uh-huh. Y son cosas muy verídicas, ¿no? Lo que pasa es que a unas personas nos toca ver ciertas cosas y otras no. ¿Cómo correr al muerto que se encima? Doña Jacinta, cuyo marido trabajaba de velador y por eso la dejaba sola todas las noches, ella le tenía mucho miedo a la oscuridad por los relatos de aparecidos que había escuchado en su pueblo, principalmente de labios de sus abuelos, así que le pedía a su hijo Ramón, de tan solo 12 años de edad, que se quedara en su cuarto. El chico se dormía en un sofá que estaba pegado a la ventana y velaba el sueño de su madre, pero el último día de septiembre de hace algunos años, por fin se dio el encuentro tan temido entre la mujer y los espectros. Pasadas las 12 de la noche, Ramón escuchó que su madre se quejaba y empezaba a agitar los brazos, aunque débilmente por estar aún dormida, y los movía como si quisiera alejar a alguien molesto. Como sucede con los que hablan en sueños, no se le entendía casi nada a la mujer de 50 años. Si acaso las palabras, «Déjame, vete a descansar, pero qué bien jodes». Y esto con una lengua pesada, rasposa. «¿Mamá?», llamó Ramón en voz baja, asustado, pero creyó haber escuchado que era peligroso despertar a alguien que habla en sueños, así que prefirió ir a encender la luz. Se paró con miedo, pues ya entonces había notado que la cama rechinaba mucho. Por su nerviosismo no halló pronto el interruptor y cuando por fin encendió el foco, descubrió aterrado que la cama se sumía, como si alguien estuviera aplastando a su mamá contra el colchón. De pronto la mujer se incorporó, soltando manotazos y puñetazos a diestra y siniestra, así como diciendo majaderías que su hijo nunca la había oído mencionar. Pasaron minutos antes de que la mujer dejara de agitarse, y entonces su querido hijo la abrazó. Dejó que ella se serenara un poco y luego le preguntó qué había sentido. «Un muerto, hijo. No sé quién. Se me subió y me estaba soltando palabras muy feas. Entonces me acordé de que mi abuela me había recomendado mandar al diablo a las ánimas en pena diciéndole las peores groserías. Así fue como me dejó en paz, pero yo creo que también ayudó el que hayas encendido la luz. Ya ves por qué tenía miedo de quedarme sola. Como que presentía que las ánimas en pena ya andaban rondando este cuarto, donde saben que me quedo sola, para venir a molestarme». Entonces Ramón pensó en los impotentes que somos los mortales contra los seres del más allá, y que es imposible obligarlos a que ya no irrumpan en el mundo de los vivos, en el que pueden causar serios males, miedo paralizante a la soledad o a la oscuridad, o de plano, la locura.
El extraño ser de la huerta. En la huerta de don Epifanio Rodríguez, habitante de un apartado poblado de la Huasteca hidalguense, se han suscitado muchos hechos raros, pero quizá el más tenebroso es el que ocurrió a Leodegario, el hijo mayor, a mediados de noviembre de 1980. Aquel día, poco antes del anochecer, salió a orinar entre los árboles de naranjas y mangos, cuando de repente escuchó un golpe contra el suelo. De inmediato imaginó que se trataba de un mango maduro que había caído a tierra, así que en cuanto terminó de hacer su necesidad, se acercó al sitio de donde había provenido el ruido. Entonces, entre la poca luz del crepúsculo, descubrió que una sombra se agachaba a recoger el fruto. Imaginó que algún extraño había entrado a la huerta. Aquel ser se irguió y mordió el mango, y cuando Leodegario se disponía a solicitarle que saliera, pudo ver el rostro del extraño, que era en realidad espeluznante. Tenía los labios torcidos y los ojos hundidos muy profundamente en su piel arrugada, además de unos dientes enormes que sobresalían de su hinchada boca. La mirada de la horrible criatura, cuya estructura corporal no se asemejaba en nada a la de un ser humano, resultaba realmente amenazadora. Leodegario dio de inmediato la vuelta, aterrado, y echó a correr en dirección a la casa. No se atrevió a comentarle a nadie lo sucedido, y pasó la noche con fiebre y temeroso de cualquier ruido que proveniera de la huerta, ya en completa penumbra. Al día siguiente, durante el desayuno, al fin se atrevió a relatar su terrible experiencia. De inmediato su padre se levantó de la mesa, y los dos fueron hasta el sitio de la aparición. Lo que descubrieron los dejó pasmados. El mango estaba en tierra, mordido al parecer por dientes muy separados y filosos, y alrededor de él había un círculo de tierra roja. Nunca quisieron saber de qué se trataba, aunque los vecinos sugerían que excavaran ahí, pues seguramente encontrarían dinero enterrado. De hecho, varias personas del pueblo habían mejorado su situación económica gracias a que fenómenos paranormales les habían indicado el sitio exacto en que estaban ocultas monedas en ollas de barro, aunque es bien cierto también que varias de esas personas habían muerto, al parecer intoxicadas por los gases que emanaban los metales enterrados durante mucho tiempo. La extraña mujer de negro de la carretera México-Toluca. Debido a su trabajo, Gilberto Loera debía hacer de noche el recorrido entre la Ciudad de México y la de Toluca. Siempre iba con su compadre Ireneo, pero había agarrado una gripe tremenda aquella tarde de diciembre, y por ello, en medio de las sombras, don Gilberto iba solo y temeroso manejando su viejo auto. Ya había oído rumores de que en esa carretera sucedían cosas muy raras. Para distraerse, traía la radio encendida. Atravesó el túnel que está después de la Marquesa y por el que hoy se acorta mucho recorrido entre las dos ciudades. Al salir de dicho tramo, volvió a oírse la música del recuerdo de una estación especializada en avivar la nostalgia de los sesentones. Era un bolero que le hizo atravesar entre gratas memorias el largo puente de cemento que sigue al túnel. Después circuló entre los cerros cortados de tajo para dar paso a la nueva carretera que, por cierto, cuando esto sucedía, tenía poco tiempo de haber sido inaugurada. Gilberto empezó a cantar acompañado al intérprete de la radio, cuando de súbito, al dar una vuelta, vio a una anciana de negro que caminaba hacia adelante al lado de la carretera. Esto le pareció muy raro, pues sabía que en kilómetros a la redonda no había ni una sola casa. ¡Ah, carajo! ¿Qué hace solita por acá y a estas horas?, consultó su reloj de pulsera. Eran pasaditas de la medianoche. Antes de que alcanzara la mujer, empezó a bajar el empinado terreno, alejándose de la carretera. Por cierto, que parecía caminar inusualmente rápido, pese a que no aparentaba mover mucho las piernas.
Cuando Gilberto pasó por donde la mujer había empezado a descender, ya no se le veía ni la cabeza. El hombre no pudo evitar sentir una opresión en el pecho, pero se esforzó por no dar demasiada importancia al suceso. Sin embargo, un nuevo descubrimiento lo puso alerta, tenso, lo cual le preocupó sobre todo porque el médico le había recomendado evitar las emociones fuertes, dadas sus dolencias cardíacas. Sucedió que la señal de la radio se había perdido unos instantes, sin haber razón para ello, pues había sucedido justo cuando iba ya por un terreno alto, sin cerros a la vista. Poco a poco la señal fue volviendo. Don Gilberto comenzaba a entonar una nueva melodía, cuando la voz se le quebró de golpe, pues los faros de su vehículo iluminaron de repente a la misma mujer que viera unos 5 kilómetros atrás. Esta iba entrando a la cuneta despacio, siempre de espaldas al conductor. Avanzó unos metros con su andar calmado y más adelante volvió a bajar para irse desvaneciendo entre las sombras. ¡Madre de Dios! La radio volvió a perder la señal y la recuperó de nuevo metros adelante. Para entonces el conductor estaba a punto del desmayo y empezó a tallarse el pecho fuertemente. Aceleró con peligro de no poder controlar el auto entre las curvas, pues deseaba alejarse de ese paraje cuanto antes. Disminuyó la velocidad cuando pudo ver las luces de la ciudad de Toluca. Solo entonces se sintió seguro de no volver a encontrarse con el espectro de la mujer enlutada. Una misteriosa acompañante. En Naucalpan, Estado de México, cerca del Parque de los Remedios, existe una carretera llamada La Cadena, la cual tiene 2 carriles y que, aunque es angosta, resulta ser muy concurrida. Aún con la gran cantidad de gente que pasa por ahí, muchos han sido testigos de un fenómeno paranormal capaz de erizar el cabello. Las personas que transitan regularmente por este sitio narran que un espectro de mujer aparece de pronto dentro de algunos automóviles. El fenómeno se presenta cuando el chofer viaja solo y a altas horas de la noche. Una vez que el conductor voltea a ver por el retrovisor, observa a una mujer maltrecha y ensangrentada que viaja justo en medio del asiento trasero. La impresión del chofer aumenta cuando observa que le falta la mitad del rostro. Su cabeza es una maraña de pelo y sangre. Sus ropas están desgarradas y su boca es negra. Al menos así lo refieren quienes han vivido la experiencia. Por lo regular, los conductores que han sufrido este espectral momento quedan tan sorprendidos que no alcanzan a reaccionar y en varias ocasiones se han precipitado contra otros autos o contra la barra de contención. Algunos afortunados han salvado la vida y ahora son los que relatan los hechos, pero después de esa experiencia siempre evitan ese tramo durante las noches, pues el miedo se vuelve insoportable y no pueden conducir por ahí. En el camino hay muchas cruces que han quedado como mudos testigos de la tragedia. Los taxistas y transportistas que circulan comúnmente por ahí aseguran que se debe dejar una veladora en ese tramo del camino para que la pasajera, así denominan el ente, no los moleste. Otros cargan en sus vehículos algunos crucifijos, agua bendita y amuletos, pues tienen miedo de presenciar tan horrible espectáculo que a más de uno le ha robado la razón. La Cibateteo. Cuenta una leyenda náhuatl que todas las mujeres nobles que fallecían al dar a luz eran comparadas con los guerreros, pues se volvían diosas y acompañaban al sol en su recorrido diario. Estas mujeres se convertían en deidades y andaban juntas flotando en el aire. Aparecían cuando querían ayudar a los humanos en la tierra, pero también se han contado cosas horrendas sobre ellas, pues se decía que envidiosas por haber fallecido al dar a luz, regresaban a molestar a los niños que tenían alguna enfermedad, y no los dejaban en paz hasta llevarlos a la tumba. Se cuenta que también entran en los cuerpos humanos. La gente suele advertir a todo aquel que camina por los senderos que las Cibateteo rondan para hacer daño a quienes se encuentran por ahí después de la medianoche.
Después de la conquista de los españoles, la historia tomó otro rumbo, pues se rumoraba que las Cibateteo eran brujas vampiro que merodeaban en los cruces de caminos buscando a sus víctimas para chuparles la sangre. Cuando alguien veía sobre su casa una especie de sopilote enorme con las alas extendidas, se creía que era la Cibateteo, que habiendo escuchado el llanto de un recién nacido, se preparaba para ir a atacarlo. Por esta razón, también se les hizo responsables de la parálisis infantil. Se creía que con una especie de lengua finísima penetraban los techos de las casas hasta dar con los cuerpos de los niños que estaban dormidos, y que de esta forma se chupaban su sangre hasta dejarlos débiles y secos como varas viejas. La gente trataba de ahuyentarlas poniendo unas tijeras en cruz debajo de las almohadas de los infantes. El ánima descalza de Quinta Gameros en Chihuahua. Una de las mansiones más hermosas de la ciudad de Chihuahua es, sin duda, el inmueble que alberga el Centro Cultural Universitario llamado Quinta Gameros. La propiedad fue construida por el arquitecto colombiano don Julio Corredor Latorre, por encargo de don Manuel Gameros, quien estaba profundamente enamorado de una joven quinceañera llamada Rosa, siendo esta la razón por la que en los relieves decorativos de la casa predominan las rosas. La construcción inició en 1907 y terminó en noviembre de 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana y el señor Gameros se vio obligado a abandonar el estado. En 1913 el general Francisco Villa ocupó la ciudad y la Quinta Gameros fue intervenida por las autoridades revolucionarias. En ella vivió por un par de meses don Venustiano Carranza. Esta casa llegó a funcionar como prisión y cuartel general de Francisco Villa y hasta como hospital. A pesar de ello, parecía que los años no han pasado. Conserva estilo y decoración acorde con la época en que fue construida. Quizá por ello las ánimas que parecen habitarla no se han dado cuenta de que estamos en otro siglo. Dado lo anterior, es posible que haya una infinidad de historias por contar acerca de esta casa, pero lo más relevante es la que cuentan los guardias que la cuidan. Uno de ellos cuenta cómo hace 9 años vio una sombra que cubría la luz de los tragaluces, por lo que fue rápidamente hasta el segundo piso, en donde observó a una hermosa muchacha que andaba descalza, vestida con seda de colores verde y rosa. Entonces se dirigió a ella. «Disculpe, señorita, pero los turistas no pueden entrar al segundo piso. ¿Cómo llegó hasta aquí?» La joven sonrió antes de musitar. «Naturalmente que por la otra puerta. Siempre está abierta. Disculpe usted, ando descalza porque tengo mucho calor y mis zapatos están en los jardines. Me voy para que no lo vayan a regañar». Ella caminó hacia un lado de la puerta y el guardia hacia el otro. Cuando él bajó, le avisó a su compañero que andaba una persona en el segundo nivel. Su compañero sacó la llave para abrir la puerta y subió junto a él, pero ya no encontraron a la muchacha. Se preguntaron cuál sería la puerta por la que entró, si ellos usaron su llave para entrar y salir, y nunca antes habían dejado abierta alguna puerta. El guardia recordó que la muchacha había dicho que andaba descalza y que sus zapatos estaban en los jardines, así que fue a buscarla. Al no encontrarla en los jardines, subió nuevamente, pero sus compañeros que estaban en la puerta principal no la habían visto salir. Aun cuando registraron la casa entera, no la volvieron a ver jamás. 2 años después de este incidente, cuando el segundo piso fue restaurado, quedó una capa de polvo sobre el piso. Se dice que cuando los guardias volvieron a las 8 de la mañana, encontraron unas pisadas perfectamente marcadas de lo que parecía ser una mujer, las cuales no tenían salida a ninguna parte. Con el paso de los años, los guardias de la mansión han aprendido a convivir con el ánima del ser, al que sencillamente llaman la descalza.